La diversidad sexual, un tema bastante interesante que vamos a tratar el día de hoy. Daremos algunas definiciones para entender un poco más la situación en la que se encuentra la comunidad, el estigma y la discriminación contra los homosexuales, lesbianas y personas trans y la respuesta social, así como la situación jurídica de las poblaciones LGBTTIQA. La diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género distintas en cada cultura y persona. Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto de los derechos de las otras personas. Dentro de la diversidad sexual cabe toda la humanidad. La diversidad sexual ha tendido a referirse más a las poblaciones que no se ajustan a la norma, que considera la heterosexualidad como la única posibilidad legítima de ejercer la práctica sexual, incluso aquellas cuya identidad sexual no se identifica con su sexo biológico. Aunque la homosexualidad en sí nunca fue considerada un delito en México, el estigma y la discriminación contra los homosexuales heredados de la colonia hasta años muy recientes era motivo de extorsión, bajo distintos pretextos por parte de las fuerzas policiales. Recordemos que transvestis, transexuales y transgéneros, poblaciones que hoy consideramos parte de la diversidad sexual, eran agrupados bajo el rubro maricones, palabra usada por la policía y por la población en general. Se decía que su presencia en las calles incitaba a la prostitución, que cometían faltas a la moral y al que se resistiera al arresto o a la extorsión se le amenazaba con interrogatorios que podían consistir en actos de tortura. Aunque el panorama se ha esclarecido relativamente en Ciudad de México, en otras entidades del país siguen prevaleciendo estos abusos. Desde el inicio de la década de los años 70, de manera casi clandestina, se empezaron a reunir algunos intelectuales homosexuales y lesbianas en un grupo denominado Frente de Liberación Homosexual. En 1978, en una marcha de izquierda, salieron por primera vez a la calle los grupos organizados de liberación lésbico-gay, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, exclusivamente masculino y lambda, que incluían a hombres gay y mujeres lesbianas. Los izquierdistas, asombrados, procuraron proponer una distancia respetable entre ellos y los gays para que no se les confundiera con ellos. Esto fue el comienzo del movimiento de los derechos de las personas LGBTTIQA en México. Hablando de historia en términos de legislaciones, en 1998 la Asamblea Legislativa del DF organizó el primer foro legislativo sobre diversidad sexual, donde se reivindicó por primera vez ante las autoridades la necesidad de reconocer a las parejas del mismo sexo. La Ley de Sociedad de Convivencia del DF entró en vigor el 17 de marzo del 2007, dando certeza jurídica a las relaciones entre parejas del mismo sexo. En ella se estableció el derecho a heredar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la igualdad de derechos entre los seres humanos, sin importar raza, color, sexo, idioma o cualquier otra condición, lo cual ha sido retomado por gran parte de las naciones y en particular por México. En México, las familias homoparentales tienen los mismos derechos que las demás. En varios estados se ha legislado en torno al matrimonio, concubinato y adopción de niños y niñas por parte de parejas del mismo sexo. Esto es posible en Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Nayarit, Colima, Campeche, Morelos, Michoacán y algunos estados más. La Ley de Identidad de Género. En el artículo 135 se habla sobre el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexogenérica. Previa a la anotación en su acta de nacimiento, las personas que requieren el reconocimiento de su identidad de género. Entendemos la identidad de género como la convicción personal de pertenecer al género masculino o femenino. Es inmodificable, involuntaria y puede ser distinta al sexo original. Esto se refiere al proceso mediante el cual la persona obtiene concordancia entre los aspectos corporales y su
identidad de género. Por otra parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003, reformada en 2014, establece en su capítulo 1 que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricciones o omisión tenga por objeto o resultado restringir, impedir el goce de los derechos humanos y libertades cuando se base en el sexo, el género, las preferencias sexuales, el estado civil, la situación familiar. También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia y otras formas conexas de intolerancia. En los códigos penales de algunas entidades se considera un agravante el odio por homofobia o por la orientación sexual de la víctima, como cualquier otra característica personal, para los delitos de lesiones u homicidios a fines de castigar con mayor severidad a quienes los cometen, escogiendo por ese motivo a las víctimas. Otro acontecimiento importante, el 17 de mayo de 2016, Día Internacional contra la Homofobia, fecha en la que el expresidente de la Nación, Enrique Peña Nieto, hizo pública una iniciativa presidencial para que las uniones homoparentales fueran legalmente reconocidas en todo el país. Mucho se ha logrado avanzar en tema legal para proteger a las y los miembros de la población LGBTTIQ+. Sin embargo, aún existe una resistencia por parte de algunas instituciones, particularmente eclesiásticas, que cada vez que tienen oportunidad se proclaman en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Entre los sectores más avanzados de la sociedad, nadie se atreve a reconocerse como homófobo. Sin embargo, sigue existiendo una homofobia escondida, que consiste en no mencionar la homosexualidad. El no ver ni oír a las personas con una sexualidad diferente es una manera de anularlas política y socialmente, pero que sigue teniendo efectos negativos sobre las personas que desean asumirse como parte de las poblaciones. Tristemente, los crímenes por homofobia no han desaparecido de nuestra sociedad. Para lograr un cambio hacia una sociedad justa que logre respetar las diferentes formas de vivir la sexualidad, es necesario educar en los derechos sexuales como los derechos humanos, de manera que las nuevas generaciones asuman y otorguen estos derechos.